281 Impresionante al extremo. Capítulo 281 Impresionante al extremo. Ciudad subterránea Jin 3. Base experimental N1. Dentro de un laboratorio de nivel 4, el investigador principal Fen Zhenhua miró al teniente de las fuerzas de seguridad que tenía delante, algo desconcertado. ¿Qué? ¿Orden de transferencia? Proyecto secreto de investigación de United Central. A pesar de su confusión, tras revisar minuciosamente su información de backend, la orden de transferencia fue emitida conjuntamente por el Comité de Seguridad y el Comité de Asuntos Generales. No podía haber ningún error. Por favor, prepárense lo antes posible. Partirán mañana a las 10 de la mañana, dijo el teniente de las fuerzas de seguridad. Está bien. Fen Zhenhua no desconfiaba demasiado, pero tampoco se negó. Participar en un proyecto de investigación secreto y tener acceso a tecnología más avanzada resultaba sumamente atractivo para un investigador. Después, él regresó a casa para empacar. Su esposa también recibió una orden de traslado y se completaron todos los trámites escolares para su hijo. Todo estaba en orden. Esto fue sin duda obra de poderes oficiales, lo que le hizo sentirse aún más tranquilo. Ciudad subterránea U2. Zona de ingeniería. Transferir. ¿Participar en un proyecto de construcción secreto? Bien, el ingeniero jefe Limu aceptó al instante. Sin hijos, sin esposa y sin ataduras, le daba igual a dónde fuera. Nunca antes había participado en un proyecto de construcción secreto, por lo que lo consideró una oportunidad para ver el mundo. De este modo, a las 3 de la tarde, Limu se marchó. Siendo una persona solitaria, tenía pocos amigos, y su partida pasó casi desapercibida. Y después de que se fue, sus archivos en la base de datos de Talentos del Comando Central fueron borrados por completo. Aparte de la gente de su antigua unidad, nadie recordaría que existió. Por supuesto, la eliminación de la información fue solo de la base de datos del Comando Central. En su destino, toda la información de Limu ya había sido copiada. Espacio dimensional. Zona de reasentamiento 11056. Cielos. ¿Es este un mundo nuevo? Cúmulo estelar. Diversos miembros del personal de una gran ciudad subterránea de Sia quedaron estupefactos, sin esperar jamás que el mundo subterráneo fuera tan turbulento. No hubo ocultamiento. Tras presentar el origen del cúmulo estelar, se explicaron de forma directa y franca la inminente crisis de invasión por parte de los Zerg y la civilización del monstruo de bambú. Bajo sus pies se encontraba la tierra de Tindar de la organización del cúmulo estelar. Fue también el único y mejor refugio para la raza humana global. Otra dimensión. Un pequeño reino secreto. En resumen, fue increíblemente genial. Debido a nuestra falta de conocimiento sobre la civilización del monstruo de bambú por seguridad, la organización solo puede trasladar humanos como hormigas que se mudan de casa, para evitar llamar la atención y provocar cambios imprevistos. Próximo. Para hacer frente a la crisis, esperamos que todos aporten sus fuerzas. Los soldados de las fuerzas de seguridad serán transferidos directamente a los soldados del Departamento de la Guardia. Los investigadores accederán a diversas unidades de investigación. Los ingenieros se incorporarán a proyectos de construcción urbana. Tras escuchar, solo quedó gratitud en sus corazones. Oh Dios mío, había civilizaciones alienígenas, y más de una. Al instante sintieron terror de permanecer en la Tierra ni un segundo más. Ahora, estar entre los primeros elegidos por la organización para entrar en este reino secreto fue como llegar a la orilla. Casi querían erigir un monumento al cúmulo estelar para mostrar su gratitud. Su sentimiento de pertenencia se disparó. Unirse. Debes unirte. Aquellos de ustedes que hayan sido estudiantes universitarios anteriormente pueden ingresar directamente a Star University. Universidad Estrella. La única universidad integral del continente estelar, que actualmente cuenta con 12 campus, ubicados en islas dentro del núcleo urbano central. Cada campus ocupa 2000 kilómetros cuadrados. Un solo campus puede albergar a 1 millón de estudiantes. Cuando se presentó la Universidad Estelar, a mucha gente se le iluminaron los ojos, deseando poder volar allí de inmediato. Islas. Y islas de 2000 kilómetros cuadrados. En la proyección, bajo el cielo azul, 12 islas Souda-Iakal se distribuían uniformemente en el mar. La cámara hizo zoom y la imagen era increíblemente hermosa. Edificios de enseñanza, dormitorios, bibliotecas. El paisaje era como una pintura. En comparación, las universidades de la ciudad subterránea no eran más que cajas. Un mundo de diferencia, tan hermoso. Morirían felices aquí. 6 de febrero. Mañana. Ciudad de Baiyun. Tras empacar, Liu emprendió su viaje solo. El incidente ocurrió repentinamente y muchas cosas tuvieron que acelerarse.
Por ejemplo, el funcionamiento oficial de los 12 campus de la Universidad Star. Como responsable de uno de los campus, tuvo que asumir su cargo rápidamente, porque en esta promoción llegaban muchos estudiantes universitarios. A día de hoy, más de 10.000 plazas se destinarían únicamente a la Facultad de Bioingeniería. Pensando en esto, tenía un ligero dolor de cabeza. Ahora solo quedaban poco más de 10.000 estudiantes. ¿Cómo sería cuando alcanzara su capacidad máxima de 1 millón? Si alcanzara la forma completa de universidad estrella, 100 millones de estudiantes por facultad. Está bien, por suerte Chi-Chi le ayudó reduciendo su carga de trabajo en un 99%. De lo contrario, Layu también habría tenido que escribir una historia llena de lágrimas, para quejarse de la explotación de Chusien. Oh, en realidad no podía decir eso. Comparado con la carga de trabajo de Chusien, tal vez aún era muy afortunado. El tren de alta velocidad partió de la ciudad de Baiyun. Atravesó montañas, atravesaba praderas. Durante el festival de primavera, como mucho solía ir a la costa, pero ahora, el tren de alta velocidad circulaba directamente sobre el mar, moviéndose a gran velocidad. El mar ondulaba a ambos lados y las aves marinas danzaban. Zas, tras atravesar la isla que divide el mar interior del mar exterior, el tren se adentró directamente en el océano, recorriendo un túnel submarino. Emocionante. El paisaje se transformó instantáneamente, pasando de ser un paisaje insular a un paisaje submarino. Fuera del material transparente del cristal del túnel, aracídeos de coral, peces de diversos colores. Esta atracción turística, cuya apertura estaba prevista inicialmente de forma gradual, fue la primera en ser visitada por Layu. Él solo quería decir, es tan increíblemente hermoso. 282 Chip implantado. Capítulo 282 Implantación de un chip. Media hora después, zas, el tren de alta velocidad emergió del mar y una enorme isla apareció ante sus ojos. Layu contempló con atención la escena que tenía delante. Aquí era donde trabajaría en el futuro. Lógicamente hablando, como experto en investigación científica, debería aprovechar sus puntos fuertes. ¿Por qué querría ser decano? Parecía un puesto administrativo. ¿No fue eso un desperdicio de talento? No, al ser un campus universitario, no solo servía para estudiar, también albergaba numerosos centros experimentales afiliados a la universidad, cada uno de ellos de gran tamaño. Había cientos de ellos. Ninguna de ellas era peor que las bases experimentales que había alrededor de la ciudad de Baiyun. Podría decirse que, un campus completamente desarrollado, en una sola disciplina científica, tenía capacidades de investigación decenas o cientos de veces mayores que las de la ciudad de Baiyun. Por lo tanto, lo que parecía un puesto administrativo implicaba, en realidad, supervisar un gran número de proyectos de investigación. Y él participaría personalmente, pero a un nivel más amplio de planificación general, en lugar de realizar investigaciones de base. Con Chi-Chi, y como principal responsable de la investigación sobre el fluido de fortalecimiento genético, Layu ya había utilizado un fluido de fortalecimiento genético de nivel 3. Ya fuera por su energía, o su forma de pensar, ahora podía rendir tan bien como 10 veces antes. En breve, como mucho estaría muy ocupado, pero no sería incapaz de manejar el trabajo. Y cuando pensó en la crisis de la Tierra, la inmensidad del universo y la cúspide de la ciencia, ¿en qué estabas ocupado? A tarearse. Mientras no muriera, trabajaría con ahínco. Poco después, tras atravesar un conjunto de edificios, llegaron al centro de la isla. La estación del Star University Kaaliyov Bagoun Yanirin llegará en breve, prepárense para desembarcar. Después de que se detuvo, se bajó, al observar la enorme área administrativa. ¿Qué más podría decir Layu? Una palabra extravagante, para un campus de 1 millón de personas. Ya no podía describirse como un edificio administrativo. En cambio, se había planificado una gran área. Decenas de edificios, todo para oficinas. Cada departamento del campus tenía su propio edificio, pero lamentablemente aún no había mucha gente, estaba vacío. Él fue de los primeros en llegar. Para poner en marcha este campus, se necesitarían al menos 10.000 empleados de logística. Afortunadamente el número inicial de estudiantes no era muy elevado. Las aproximadamente 100 personas que vinieron con él, más el resto del personal que llegó sucesivamente, sumaban un total de unas 1.200 personas. Esto bastó para que entrara en un estado operativo inicial. 10 de febrero, área de asentamiento 10779. Mamá, papá, me voy. Estudia mucho. Bueno, Wang Jun se despidió de sus padres. Durante la primera semana aquí, todos aprendieron las reglas, comprendieron la Universidad Star y esperaron a que se les asignaran tareas.
Era estudiante de tercer año de universidad en la Tierra cuando, inexplicablemente, fue retirado y luego traído aquí. En aquel momento quedó completamente conmocionado. Pero ahora, se había adaptado completamente a la vida aquí y le encantaba. Cielos azules y nubes blancas, montañas verdes y aguas cristalinas. Aunque solo era una zona de asentamiento, las condiciones eran excelentes. Ya no deseaba regresar al entorno de la ciudad subterránea. Su condición de estudiante también había sido transferida a la Universidad Star. Hoy estaba informando, mirando la hora, ya casi era la hora de salida. Auge. Un minuto después un avión aterrizó lentamente llevándose consigo a decenas de personas, entre las que se encontraban no solo estudiantes, pero también personas que habían trabajado anteriormente como profesores o personal de logística en universidades de la Tierra. En el avión, tan hermoso, el ámbito secreto de la organización es verdaderamente inmenso. En efecto, observando el paisaje y la tierra que pasan rápidamente por la ventana. Montañas, lagos, ríos, tierras de cultivo. Mirando a lo lejos, no se veía ningún límite. En este momento, todos reflejaban asombro. Oír hablar de ello y verlo con sus propios ojos eran dos cosas muy distintas. Era como si hubieran regresado al momento anterior a la catástrofe. No. Era incluso más hermoso que antes de la catástrofe. Mira el mar, se oyó un grito de sorpresa. Zas, todas las maraadas se dirigieron de nuevo hacia allí, y a lo lejos apareció un océano turquesa. La velocidad del avión se redujo adecuadamente. Observaron que la costa estaba completamente bordeada de hoteles y villas. Silbido, tras precipitarse al mar, la altitud de vuelo disminuyó, incluso rozó directamente la superficie del mar, levantando olas de decenas de metros de altura, una experiencia emocionante. El avión hizo escala en el aeropuerto del campus, que abarcaba una enorme superficie. Impresionante, Wang Jun exclamó. Un campus universitario tenía aeropuerto. Ni siquiera la primera universidad de ciencia y tecnología tenía tanto prestigio. Al bajar del avión, llegó a la estación. Tras disfrutar del paisaje durante todo el trayecto, finalmente llegaron a su destino, la plaza de la zona administrativa. La inscripción no requería ningún pago. De lo contrario, todos los estudiantes recibieron subvenciones, y los beneficios fueron sorprendentemente buenos, especialmente las residencias estudiantiles. Cada persona disponía de una habitación privada de 36 metros cuadrados, con balcón y baño completo, pero no estaba permitido cocinar. Wang Jun sentía que no estaba allí para estudiar, sino para vacacionar. De hecho, la razón de la existencia de dormitorios colectivos no se debía únicamente a la falta de espacio, a menudo, también era una cuestión de seguridad, por temor a los accidentes. Sin embargo, Wang Jun le tocó la muñeca. Chip implantable multifuncional, monitorización de constantes vitales, posicionamiento preciso, identificación de permisos. Se implantó al quinto día de nuestra llegada y resultó increíblemente práctico. Si ocurría un accidente, el personal de rescate llegaba rápidamente. Además de esto, todas las habitaciones estaban equipadas con un terminal chichi. Si algo sucediera, un grito bastaría, pero el chip era para situaciones en las que uno perdía la capacidad de pedir ayuda. Wang Jun se sentía increíblemente seguro. Sería difícil que algo saliera mal. 283. Solo puedes graduarte con un Z4. Capítulo 283. Se requiere el nivel 4 de chino para graduarse. Tras dejar sus pertenencias personales, Wang Jun salió. Paseó por los alrededores de las residencias estudiantiles, admirando la hermosa vegetación, las diversas instalaciones deportivas y el pequeño arroyo que serpenteaba por el campus. Las vistas eran panorámicas desde cualquier punto. Llegó a la cafetería. Oídas de deliciosos aromas se extendían por el aire. Oler. Al entrar, Wang Jun quedó deslumbrado. Algunos platos solo los había oído mencionar a sus padres, pero ahora podía comer todo lo que quisiera. Pidió arroz frito con jamón y huevo. Estaba sencillamente delicioso. Todo en la Universidad Star lo satisfacía enormemente. No fue hasta la noche que Wang Jun, aún reacio a marcharse, regresó a su dormitorio. ¿Clases? Sin prisas. A los estudiantes de primer año no se les asignó ninguna tarea de estudio durante su primera semana. Tenían libertad para explorar. Al mismo tiempo debían familiarizarse con las normas y reglamentos, lo cual era muy considerado. Tenía sentido, pensó. Al comenzar la universidad en un entorno nuevo, ¿quién no querría explorar primero? En un lugar tan hermoso, una buena experiencia permitiría estudiar con tranquilidad, de lo contrario, persistiría una sensación de inquietud. 3 días festivos al año, Festival de Primavera, Festival Kingwin,
¿Festival de medio otoño? Al ver esto, Wang Jun sintió que había descubierto algo extraordinario. Todas estas eran festividades del Gran Xia, y solo del Gran Xia. No hubo ningún día festivo procedente de otros países. ¿Qué? Nivel 4 de chino, solo aprobándolo se puede obtener un certificado de graduación. El cuerpo de Wang Jun tembló, era demasiado genial. En la organización del cúmulo estelar, el idioma chino se había convertido en una asignatura obligatoria. Se integró en todo el sistema educativo. Analizando otras regulaciones. Tras un periodo de adaptación de 2 años, toda la enseñanza se impartirá principalmente en chino. Esto estuvo bien. En cuanto a por qué era principalmente, a Wang Jun le resultó fácil de entender, por ejemplo, algunas fórmulas químicas. Las cartas aún conservaban un mayor poder expresivo. Si algunas fórmulas se expresaran en chino, el volumen de texto probablemente se multiplicaría por 10, y para comprenderlas sería necesario leer cada carácter. Incluso para los hablantes nativos de chino, sería un verdadero quebradero de cabeza. Bien, fue humano, no rígido. De lo contrario, si una fórmula que requiere unos pocos trazos tuviera que escribirse con docenas de caracteres chinos, sería problemático para todos. No había necesidad de llegar a ese extremo. Si fuera realmente absoluto, entonces también habría que eliminar los números arábigos y reemplazarlos por caracteres del idioma chino. ¿Podría soportarlo? ¿También hay control de peso obligatorio? No es asunto menor. Antes del cataclismo, comer en exceso y la obesidad eran comunes, pero después del cataclismo, era difícil exceder la ingesta de energía y la mayoría de la gente estaba bastante delgada. Examen físico mensual. ¿Fluido para la mejora genética? Primera dosis gratis. Ya era pasada la medianoche cuando Wang Jun finalmente terminó de comprender las reglas y regulaciones básicas. Repasaría el resto mañana por la noche porque entonces habría un examen. Como estudiante tenía que entender las normas de la escuela, no necesitaba memorizarlas, pero tenía que conocer los puntos principales. Al día siguiente, en la playa, salpicadura, las olas rompían contra la arena, y Wang Jun permaneció absorto en sus pensamientos durante un largo rato, con la arena bajo sus pies y el agua del mar hasta los tobillos, recordándole repetidamente que esto era real. Todo el campus estaba rodeado de playas. Podría decirse que la larga costa era de una belleza paisajística incomparable, con cocoteros y otras plantas tropicales a sus espaldas, que parecían haber sido plantadas hacía poco tiempo. Pero seguían siendo hermosas. Qué pena que aún no haya aprendido a nadar. Sin duda lo intentaré entonces. Aquí estaba permitido nadar. Se podía nadar. Se podía surfear. Se podría navegar en bote. Se podía bucear. Sin embargo, para ello era necesario aprobar las pruebas escolares, siendo la de natación la primera. Pero como la oficina de administración acababa de establecerse, las evaluaciones tendrían que esperar. ¿Problemas de seguridad? Piense en el chip implantado, piense en la monitorización integral, no solo de la superficie del mar, sino también bajo el agua. Vigilancia por cámaras. Imágenes de detección. Análisis pastoral. Por no hablar de ahogamientos, incluso un simple atragantamiento activaría una alerta, ya que el chip capturaría con precisión los nervios musculares y otras reacciones. Una vez que se cumplieran las características de ahogamiento, el robot anfibio de rescate inteligente más cercano llegaría rápidamente, alcanzando cualquier zona cercana a la costa en 1 minuto como máximo. Fue difícil incluso morir. Además, toda la zona marítima parecía haber sido planificada. Wang Jun examinó el mapa topográfico de la costa. El lecho marino era bastante llano. No había corrientes subterráneas peligrosas. Siempre y cuando uno no fuera demasiado malo nadando, no habría ningún problema. 284 Nuevo orador, progreso 80. Capítulo 284 Nuevo orador, progreso 80. Tras pasear un rato por la playa, Wang Jun se dio la vuelta. Caminó por la playa, atravesó el cocotal y vio que se acercaba un autobús turístico. Saludó con la mano y el autobús turístico autónomo se detuvo, subió y el autobús continuó su viaje. La carretera de circunvalación de la isla, el ferrocarril de la isla y la playa de la isla, los experimentó todos durante los días siguientes. Wang Jun los amaba a todos inmensamente, su trabajo y sus estudios se desarrollarían allí durante los próximos años. ¡Qué felicidad! Por eso incluso se compró una bicicleta, decidido a hacer un viaje en bici por toda la isla en su próximo día libre. Solo pensarlo ya le resultaba emocionante. Pasó una semana. Los 12 campus principales de la Universidad Star ya habían entrado en funcionamiento. Dado que existían campus principales, también debían existir campus filiales. ¿Dónde estaban? Todavía estaban en construcción. Según el plan,
La Universidad Star contaba con 3 niveles de campus. El campus general, único en su tipo, ubicado en la ciudad de Baiyun, que funciona como el principal centro administrativo. Campus principales 12 correspondientes a las 12 islas del Zodíaco. Campus filiales ubicados en los principales núcleos urbanos, 36 ciudades con poblaciones de decenas de millones de habitantes y 108 ciudades de tamaño mediano. Una en cada ciudad. En la actual clasificación global, el número total de personas en la educación superior, estudiantes de primero a cuarto año, profesorado, personal administrativo, diversas bases experimentales afiliadas a universidades y personal de logística superaba los 100 millones. Por lo tanto, la Universidad Star, una vez desarrollada por completo, era enorme. Un total de 166 campus. Con una matrícula total prevista de 120 millones de personas, era una institución colosal. Y esto solo en los campus universitarios. Escuelas secundarias, escuelas primarias, jardines de infancia. Chu Xian expresó: ¿puedo descansar un poco? Muy ocupado, muy ocupado. Llegó el final de febrero. En el salón de actos aplausos, aplausos, aplausos. Aplausos atronadores. El mandato del presidente de la Cámara de Origen Oso Polar llegó a su fin, y le tocó el turno al vicepresidente de la Cámara de la Grancia de asumir el cargo y convertirse en el nuevo presidente de la Cámara Central Unida. Uf, por fin se acabó. El presidente de la Cámara de Representantes de este mandato era demasiado difícil de tratar. El oso polar, el vicepresidente del Parlamento, que debería haber estado disgustado por el fin de su mandato, ahora prácticamente bailaba de alegría. Recordando los acontecimientos que ocurrieron durante su mandato, Júpiter, el agujero de gusano, los Cheivals, Star, simplemente no había paz. La crisis de Júpiter estuvo a punto de ser un problema grave, y el agujero de gusano activó las ambiciones de los Cheivals, lo que provocó problemas constantes. Entonces desaparecieron los Cheivals y surgió Star, un verdadero gigante. Él pensaba que era el final, pero solo era el principio. Se avecinaba una crisis en la civilización Ser. Maldita sea. Todo aquello le causaba problemas que lo mantenían despierto noche tras noche, provocando directamente que su cabello lo abandonara por completo. Fue demasiado agotador mental y emocionalmente. Ahora por fin podía dimitir. Originalmente quería cumplir otro mandato como vicepresidente del Parlamento, pero ahora solo deseaba jubilarse. Barrer las calles sería más cómodo que estar aquí. Que el nuevo presidente de la Cámara se encargue de los problemas de la civilización Ser, yo ya no lo hago. En el salón de actos. Mierda, mierda, ¿me están tomando el pelo? Un evento tan importante y ninguno de ustedes aparece, dejándome aquí parado como un idiota. Aplausos atronadores, pero todo fue a través de pantallas. Como antes en el vestíbulo, que debería haber estado lleno de gente, solo se encontraban el jefe de estación y unos pocos subordinados, lo que le hacía sentirse tan solo que maldecía para sus adentros. Fue demasiado acoso. Solo vendió la tierra una vez, solo se convirtió en el perrito faldero de una forma de vida alienígena, y ni siquiera perjudicó los intereses de la Tierra. La civilización alienígena también proporcionó muchísima tecnología. Ingratos sin una pizca de gratitud. El responsable de la oficina de enlace, que estaba en crisis, era simplemente una figura decorativa, incluso quiso dimitir, pero al final, solo se quedó en una idea. Si no hacía esto, ¿qué más podía hacer? Temía que, tras dimitir, lo encerraran en una prisión militar. Soy demasiado difícil. La posición del orador giró. Posteriormente los nuevos miembros del consejo tomaron sus puestos. Quienes debían estar dentro estaban dentro, quienes debían estar fuera, estaban fuera. Todavía quedaban algunas personas, como Noah, que sabían que sin duda perderían en las próximas elecciones, y sus mentes estaban muy activas. Querían unirse a Star, pero Star no los quería. Por supuesto, no estaban dispuestos. Entre ellos muchos querían aferrarse a la influencia de la forma de vida alienígena para prolongar sus mandatos, pero descubrieron que el jefe de estación era completamente inútil. Sin cerebro, sin estrategia, sin medios. Él simplemente se quedó sentado, esperando a que llegaran los beneficios, y todos ya habían empezado a maldecir, convirtiendo un gran comienzo en un montón de basura. Pero no había manera de recordárselo. No querían un compañero de equipo tan inútil, así que simplemente se rindieron y aceptaron su destino. La situación era ahora muy compleja. Incluso el propio presidente de la Cámara se había retirado directamente, lo que disminuyó su interés por el poder. De este modo, todo el equipo del Consejo experimentó una transición pacífica. Agencia General de Desarrollo. Chu Xian también accedió de forma remota a la frecuencia del Consejo para felicitar al gran presidente Xia por su investidura. 80%, murmuró.
Hace 6 meses, con el fin de la era de los Cheival, el control de Star sobre el comando central se redujo a la mitad, una división a 2 bandas. Posteriormente continuó desarrollándose y ahora había alcanzado el 80%. Si quisieran, podrían lograr cualquier cosa. Y entre el 20% restante, si se uniera a Star y aceptara las condiciones de Grazia, podría aumentar en otros 10 puntos. No era muy diferente del control absoluto. A continuación, necesito engañar a esos monstruos de bambú para que comprendan la situación específica. Entonces, Chusien dirigió su mirada hacia aquel jefe de estación. 285 Nosotros, Xingchen, nos encargaremos de este asunto. Capítulo 285 Nosotros, Xingchen, nos encargaremos de este asunto. La observación a largo plazo ha demostrado que ese tipo es un peón. Sin embargo, él es el único que puede contactar con el monstruo de bambú. La Unión Central no puede comunicarse directamente con el monstruo de bambú. En tal situación, los beneficios que podría obtener un estratega experimentado serían inmensos, pero desafortunadamente el nivel de habilidad de este individuo es demasiado bajo. El viejo Zoro tiene 90 años. El joven Zoro tiene el rango de 30. Y el rango del compañero es como máximo 5. Por suerte, ya había retirado gran parte de la basura del comando central. De lo contrario, si esta gente se reuniera, sería bastante problemático. ¿Y cómo atraerlo para que salga? Simple. Es como pescar, mientras haya Sibou. En ese momento el gran orador Xia, al escuchar los atronadores aplausos, también se sintió un poco impotente. ¿Cómo iba a afrontar la repentina renuncia del anterior orador? No había manera de afrontarlo. Había gastado muchísimas neuronas durante ese tiempo, pero casi no tenía contramedidas. Huir, Praxima Centauri tampoco es un lugar seguro. Luchar, la Tierra probablemente no pueda ganar. Aunque es cruel, al enfrentarse a una civilización poderosa, la humanidad se siente profundamente impotente, capaz solo de luchar un poco. No es que sea demasiado pesimista, pero esta es la realidad. En una pradera, una colonia de hormigas sabe que los humanos vendrán dentro de un año y las matarán a todas. ¿Qué puede hacer la colonia de hormigas durante ese año? Ya sea cavando agujeros frenéticamente o preparando diversas emboscadas. ¿Cómo podrían cambiar el rumbo de la guerra contra el poder humano? A menos que huyan a otra pradera. Pero el sistema Praxima Centauri está demasiado cerca, y esa pradera tampoco es segura, lo que deja el futuro de toda la civilización terrestre en un callejón sin salida. Este desastre incluso quería abandonarlo. Es sencillamente irresoluble. 30 minutos después, en una pequeña sala de conferencias, el gran orador Xia tenía una expresión solemne. La situación actual es extremadamente sombría. Debemos prepararnos para lo peor. La civilización humana se enfrenta a una decisión de vida o muerte. Primero, reiniciemos el proyecto Tindar. Construyan naves espaciales, preserven los genes humanos y esparzanlos por el firmamento estrellado. Segundo, aceleren la evacuación del agujero de gusano. En los momentos necesarios, utilicen todas las armas actuales de la humanidad para destruir el agujero de gusano, ganando tiempo para Praxima Centauri. Tercero, aunque consideraba que la situación era terrible, aún había cosas que se podían hacer. Después de que terminó de hablar, fue el turno de todos para expresar sus opiniones. Esta es la única manera. Ay, espero que no tengamos que recurrir a las medidas extremas. Esto se da en el caso de que los humanos no puedan derrotar a los Ser, aunque la civilización del bambú afirmó que mientras se esfuercen al máximo podrán detenerlos. Pero nadie sabe si es verdad o mentira, así que solo pueden prepararse para lo peor. Señor Yoewail, ¿su cielo estrellado tiene alguna contramedida? ¿El Imperio Americano?, preguntó el vicepresidente con un dejo de curiosidad. Durante este tiempo Stahari Saai ha mantenido un perfil muy bajo, pero no es el tipo de discreción en la que antes se jactaban de sí mismos y luego recibieron una bofetada en la cara. Según sus observaciones, los habitantes de Stahari Saai no parecen estar en pánico en absoluto, todos trabajan con normalidad. Son excesivamente tranquilos. ¿Contramedidas? Yoewail se enderezó y asintió. Sí. Informo oficialmente a todos que Stahari Saai se encargará de este asunto. La sala de conferencias quedó en silencio. ¿Qué? ¿Te encargarás de ello? ¿Crees que se trata de manejar basura? Eso es demasiado arrogante. Esa es una civilización alienígena. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Sabes cuál es la consecuencia de un error? ¿Aún así lo afrontarás? ¿Cómo lo afrontarás?, preguntó el vicepresidente del imperio en el que nunca se pone el sol. Al oír esto, Yoewail simplemente le echó un vistazo. Esto es un anuncio, no una consulta. Fíjense en la hora, debería ser pronto. El plan ya está en marcha. Esperemos.
Al instante todos los presentes en la sala quedaron atónitos, con un hormigueo en el cuero cabelludo. ¿Ejecutado? Ejecutar un plan así unilateralmente es una locura. ¿Cuál es exactamente el plan?, preguntó apresuradamente el gran orador Xia, con el corazón encogido. Si algo salía mal, la Tierra sería destruida antes de tiempo. Hoy debería haber resultados. No te preocupes. Sin duda lo lograremos. Al oír esto, un rastro de desesperación cruzó los rostros de todos. Al otro lado, en Marte, dentro de la nave espacial de color blanco plateado, varios monstruos de bambú miraban fijamente la proyección. Así es una nave exploradora SER. Todos se sobresaltaron en ese momento. La información fue transmitida por el agente de la Tierra, y casi salieron corriendo del acto. Pero cuando preguntaron, solo había un barco de ese tipo. La fecha estimada del choque era dentro de al menos varios cientos de años, por lo que inmediatamente respiraron aliviados. ¿Qué deberíamos hacer? Por supuesto que iremos a ver. Es solo un barco de reconocimiento. Aunque tenga cápsulas de hibernación, solo son algunos soldados SER. En estos años nuestra civilización nunca ha capturado una nave SER completa. Normalmente se trata simplemente de un ejército masivo que presiona y destruye nuestros hougars. En resumen, este barco es muy valioso. Aunque existía un riesgo, se trataba solo de una nave de reconocimiento, así que podían estar tranquilos. Ya se habían topado con ellas antes. Aunque estuviera completamente intacta, su propio barco no temería al adversario. Temían a la flota SER, no a una pequeña y destrozada nave SER. Al ver la nave del monstruo de bambú dirigirse hacia Ganímedes, Chusien entrecerró los ojos. Han caído en la trampa. Ganímedes, la luna más grande de Júpiter con un diámetro de más de 5.000 kilómetros. Antiguamente se la consideraba un granero, y allí se ubicaba un nodo. Esta vez, resultó útil utilizar la base de datos de información de la nave nodriza de la madre para crear un modelo de nave exploradora SER. Puede que la otra parte no estuviera interesada, pero sin duda lo investigaría, y había dejado un segundo Sibou. 286 Obtén un vale de comida gratis de por vida. Capítulo 286 Boleto de comida gratis de por vida. A toda velocidad, en menos de media hora, la nave espacial de color blanco plateado llegó a Ganímedes y se detuvo en el espacio. No eran tantos. ¿Cómo podrían bajar directamente? Zas, zas. Varios vehículos aéreos no tripulados se precipitaron hacia la superficie del planeta, dirigiéndose hacia un gran cañón donde se encontraba el objetivo. Acercarse. Se ha descubierto un valle de fractura. La aeronave llegó a un profundo foso, donde la mitad de la nave espacial SERG estaba incrustada en la superficie, desprendiendo un aura de antigüedad. Prueba de ataque. Auge. Se disparó un proyectil energético. Sin embargo, no penetró la nave espacial, ya que una barrera protectora de color azul claro se elevó desde su superficie y luego desapareció. Dentro de la nave espacial de color blanco plateado, observando todo esto, varias formas de vida de bambú estaban extasiadas. Realmente es una nave espacial SER. Asombroso. Tras sufrir fallos durante tantos años, el sistema de protección sigue operativo. La tecnología de escudos de los SER fue también una de las principales razones de la derrota de su civilización. Las armas ordinarias no podían penetrar sus corazas. Recordando las escenas de guerra de aquella época, cada uno de ellos rechinaba los dientes de odio. Una nave nodriza de 1000 millas de largo, con su escudo activado, embistiendo contra su planeta natal, destruir directamente todo rastro de civilización en toda la superficie. La idea de que una nave nodriza SERG embista la Tierra poco después, de repente les hizo sentir un poco mejor. Al menos este tipo de desastre no era algo que su civilización tuviera que soportar sola. Continúen el ataque. Se le llamaba modelo, pero la simulación fue extremadamente alta. Apariencia, energía, escudos, todos estaban presentes y la configuración interna era la misma, pero todo era solo para aparentar, el 90% era mera decoración. Y entonces, después de 10 minutos de ataque, auge, el escudo protector desapareció, y se abrió un gran agujero en su superficie, lo que provocó que varios aviones detuvieran su ataque. Ni siquiera con esto ha contraatacado. El SER que pilotaba la nave espacial debe estar muerto. En efecto, ve a echar un vistazo. A través de la brecha, la aeronave liberó pequeños robots que perforaron el interior, y la estructura interna se transmitió instantáneamente a la sala de control principal de la nave espacial de color blanco plateado. Al ver algunos cadáveres esqueléticos de SER, en efecto, están muertos. No hay rastros de ataque externo, parece una muerte natural, todo dentro de las cápsulas de hibernación. Solo en ese momento se relajaron por completo. Después,
Su mirada se dirigió hacia un equipo de humanos no muy lejos del valle, el equipo de exploración de esta nave espacial, los antiguos subordinados del jefe de estación. Nada mal, el hecho de no tener que informar inmediatamente a la civilización terrestre era algo que les alegraba. Al mismo tiempo, también sintieron un ligero alivio. Afortunadamente, si la civilización terrestre lo hubiera descubierto décadas antes, podrían haber desarrollado una tecnología considerable, pero ahora les beneficiaría. 5 minutos después. Están aquí. El capitán observó la nave espacial de color blanco plateado que descendía, con el rostro lleno de emoción. Esta escena fue transmitida de vuelta a la nave espacial por los robots. De repente, varias formas de vida de bambú se sintieron sumamente complacidas. Una civilización inferior que ve a una civilización superior debería tener, sin duda, esta actitud. La nave espacial se mantuvo suspendida en el aire. Un rayo de luz descendió. Al igual que la última vez, descendieron como diosas. Bien hecho, dijo una forma de vida de bambú. Tras su intervención, se preparó para escuchar palabras como es un honor. Pero el capitán dijo no fue fácil. ¿Qué fue lo que no fue fácil? ¿Podría ser que quisiera una recompensa? Bien, las civilizaciones inferiores son realistas, ¿acaso no es un honor para ti servirnos? No te preocupes, habrá recompensas. En realidad, por supuesto, el poder, la riqueza, todo eso está bien, ¿cómo se atreve a cuestionarlo? No quiero eso, solo una cosa. La expresión de entusiasmo del capitán se fue calmando poco a poco, y sus ojos se volvieron fríos gradualmente. ¿Qué? ¿Tú? Entonces, mientras los Bambulifeforms estaban atónitos, la otra parte continuó: felicitaciones a todos por adquirir un boleto de comida gratis de por vida. 287 Teletransporte. Capítulo 287 Teletransportación. ¿Gratis? ¿Para toda la vida? ¿Boleto de comida? No hace falta, no comemos vuestro alimento terrestre, se negó una forma de vida de bambú, tomándose las palabras al pie de la letra. Sin un largo periodo de inmersión cultural, simplemente no podían comprender algunas metáforas. El capitán simplemente sonrió. Que comieran o no, no dependía de ellos. El segundo siguiente, varias formas de vida de bambú se dieron la vuelta repentinamente. Alarma, intrusión ilegal, alarma. Las indicaciones del sistema de control de la nave espacial llegaban a sus oídos, seguidas de una pantalla proyectada ante sus ojos. Tras ver la situación con claridad, todos estaban atónitos. Había humanos en la sala de control principal de su nave espacial, esto era imposible. Dentro de la nave espacial, Chusien observó el estilo de los bugs de guerra de esta civilización. Era bastante bueno, aunque no estéticamente agradable, tenía cierto sentido del diseño. Limpio, conciso, con una marcada estética de ciencia ficción. Y ahora era nuestro. Tal como había dicho el capitán, no fue fácil. Llevaba mucho tiempo pensando en cómo abordarlos. Hubo muchos problemas al implementarlo. Por suerte el cielo le sonrió. La suerte estuvo de su lado. No utilizó todos los cebos de reserva que había preparado el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. El segundo fue el que funcionó. Esto también se debió a la ayuda que le brindó la nueva autoridad. Hace unos días, cuando el radio del espacio dimensional alcanzó los 1000 kilómetros, se añadió una nueva autoridad primaria. Teletransportación. Anteriormente solo podía volar libremente, incluso a velocidades supersónicas, pero dondequiera que hubiera salido la última vez, allí volvería a entrar la próxima. Aunque su percepción podía abarcar todo, aún tenía que moverse por sí mismo. Ahora era diferente. Dentro del espacio dimensional, ir a cualquier parte era solo cuestión de pensarlo, y la autoridad podía descender con él. De este modo, dentro del rango de descenso, Chusien adquirió una nueva habilidad. Puede que teletransportación no sea del todo exacto, movimiento instantáneo podría ser más apropiado. Esto le permitió aparecer directamente dentro de la nave espacial. Hay que decirlo, la autoridad era realmente poderosa. El sistema de defensa de la nave espacial de la civilización del bambú era completamente inútil. Van, tropezando y tambaleándose, varias criaturas de bambú corrieron de vuelta al puente. Maldita sea. En realidad, les tendieron una emboscada en su base. Aunque no sabían cómo Chusien había entrado, según su conocimiento de la civilización terrestre, debió haber usado algún truco. Sin embargo, no tenían miedo. Estaban increíblemente enfadados. Pronto, Chusien estaba rodeado por un grupo de robots de ataque. Desde luego no se presentarían en persona, ya habían sufrido bajas anteriormente. Además de la primera sala de control, también había una segunda sala de control principal. Los permisos de cambio se enviaron inmediatamente a los robots armados. Bajen las armas. Oh,
Chu Xian parecía no tener armas, sus manos estaban vacías. «Dinos cómo entraste», preguntó un monstruo de bambú frente a Chu Xian. Como estaba lejos, no tenía miedo en absoluto. Al escuchar esto, Chu Xian lo miró y sonrió. ¿No sería mejor hablar cara a cara? Escuchar esto, aquella criatura de bambú le dirigió a Chu Xian una mirada desdeñosa. ¿Crees que soy estúpido? Sin embargo, al segundo siguiente, su visión cambió. ¡Zas! Aquel humano saltó de la pantalla, dejándolo completamente desconcertado, pero enseguida se dio cuenta de que no era así. El humano no saltó de la pantalla. En cambio, él mismo saltó fuera de la proyección. Desconcertado, confundido, con pérdida. ¿Dónde estoy? ¿Sigo soñando? No es más directo hablar de esta manera, dijo Chu Xian sonriendo, mirando a la forma de vida alienígena cuyo cerebro casi sufrió un cortocircuito. El alcance de la autoridad no se limitaba a sí misma, sino que abarcaba todo lo que ejercía. Si no viniste, te detendría a la fuerza. Nada mal. Esta sensación de sacar a la gente de una pantalla era realmente interesante, pero desafortunadamente, solo se daba en un radio de 1 kilómetro. Si estuviera dentro del espacio dimensional, no habría límite. La escena quedó en silencio. En este momento, la criatura de bambú que estaba frente a Chu Xian sintió como si estuviera espiando desde la distancia, solo para ser arrastrada a la fuerza a través de la cámara. Un escalofrío inexplicable le recorrió la espalda. Su cerebro estaba casi colapsado. Espejismo, sueño, sí, debe ser. ¿Cómo pudo tener un sueño tan extraño? Probablemente estaba asustado por los ser, y su miedo desapareció al instante. En su sueño, no dejaría que ese tipo lo intimidara. Mírame, lanzó un ataque. Estallido. Una poderosa fuerza gravitatoria se generó repentinamente, paralizando todo su cuerpo. Un dolor intenso se transmitió a través de sus nervios hasta su cerebro. Solo habla porque te comportas así. Dicho esto, Chu Xian observó las proyecciones de los otros 3 monstruos de bambú. Dijo suavemente: ven aquí. Zas. Saltaron directamente de las proyecciones, cada uno pensando también que aquello era un sueño, de lo contrario, simplemente no se podía explicar. En un sueño aún podría ser víctima de acoso por parte de un humano. Estallido, estallido, estallido. Tras 3 caídas consecutivas, se dieron cuenta de que no era un sueño. Miraron al humano que los había sometido sin hacer nada. Ataque, ataque. Reprimiendo su miedo, ordenaron a los robots armados que actuaran. No, los robots cumplieron fielmente la mitad de su orden, atacaron, pero sus objetivos no eran Chu Xian, sino ellos mismos. Detener. Sus extremidades quedaron reducidas a polvo. Si bien su tecnología permitía la regeneración, el dolor insoportable era inevitable. Los robots detuvieron el fuego. ¿Ya te divertiste lo suficiente? Chu Xian se hizo a un lado con las manos en los bolsillos, observando el espectáculo. Casi pierden la vida. ¿A esto le llamas diversión? 288. Aquí tengo la última palabra. Capítulo 288. La última palabra la tengo yo. En ese momento, en la proa del barco, los 4 seres vivos de bambú zumbaban. Si no fuera por el dolor en sus nervios, no creerían lo que acababa de suceder. ¿Cómo lo hicieron? Completamente anticientífico. ¿Podría ser que los hayan engañado? Maldita sea. La gente de esta civilización es muy buena fingiendo. Claramente tienen métodos muy extraños, pero ese agente seguía actuando con debilidad. Maldita sea. Los humanos son demasiado astutos, mentirosos. Fue una trampa desde el principio. Cuanto más pensaban en ello, más se enfadaban, incapaces de calmarse. Autodestrucción. Inmediatamente. Código de autorización. Una criatura con forma de bambú ordenó con vehemencia la autodestrucción del sistema de control principal de la nave espacial, negándose a ser capturada y diseccionada por los humanos. Jaja, muramos juntos. Un segundo después de terminar de hablar, la nave espacial explotaría instantáneamente y él habló en el idioma de su propia civilización. Los humanos no podrían entenderlo. Sin embargo, 1 segundo, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos después no pasó nada. No, rugió en su interior. ¿Acaso el programa también lo había traicionado? Claramente no. Dar una orden requiere transmitir información. A ondas sonoras, a ondas electromagnéticas. En resumen, se necesita un intermediario. Chu Xian no entendió lo que dijo la otra parte, pero eso no importaba. La autoridad del dominio podía restringirlo todo. Aunque desconocía el contenido específico de la información que acababan de transmitir, presentía que debía tratarse de algo descabellado. Parece que necesitamos cambiar de lugar para hablar. 1 segundo después,
Las 4 criaturas de bambú volvieron a sentir que su visión se nublaba al llegar a un lugar nuevo, una habitación sellada. Al mismo tiempo, un escalofrío les recorrió el cuerpo. Su armadura protectora integral había desaparecido, dejando al descubierto su verdadera forma, sin ningún tipo de ocultación. Estas formas de vida alienígenas también tenían un sentido de la vergüenza y, lo que es más importante, se sentían completamente inseguras. Inmediatamente miraron fijamente a Chusien. «Mátenos. No diremos nada». «Bien, gran mentiroso». Esta escena hizo que Chusien se sintiera inexplicablemente como un villano, un poco sin palabras. Viendo que sus ánimos aún estaban altos, con un pensamiento, llegó al lugar donde la madre estaba encarcelada. Aplaudir. La madre, que acababa de quedarse dormida, fue reanimada. «Jefe, ¿cuáles son sus órdenes?» En ese momento, la madre ya había aceptado su destino. Aquí, Chusien era como un dios. Ni siquiera podría morir aunque quisiera. Más vale esforzarse por tener una vida mejor y seguir al jefe. «¿Los reconoces?», preguntó Chusien. Al escuchar esto, la madre miró a su alrededor y antes de que pudiera hablar, las diversas formas de vida de la civilización del bambú casi se orinaron de miedo. «Madre parásita, se acabó. ¿Es este el territorio de la civilización parasitaria?» En este momento, se desesperaron. La civilización parasitaria era una existencia capaz de competir con la civilización Zerg, con una fuerza general casi a la par. Uno se basa en el saqueo, uno se basa en el parasitismo. De hecho, nunca se habían topado realmente con la civilización parasitaria, pero algunas civilizaciones subordinadas de la civilización parasitaria habían huido al espacio. En una ocasión, habían pasado por su planeta natal y habían descrito el terror que inspiraba. Incluso la existencia de la civilización Zerg se aprendió de ellos. De este modo, avanzaron frenéticamente en su tecnología, con la esperanza de volverse más fuertes, pero cuando realmente se enfrentaron a la civilización Zerg, sufrieron una trágica derrota. Al ver a la madre inmediatamente se desesperaron. Después de haber sido parasitado, su cuerpo, memoria, conocimiento, todo quedaría completamente en manos de la otra parte, y no habría manera de impedirlo, a menos que hubiera una interferencia externa durante el parasitismo. Parece que la conoces. ¿Conoces sus habilidades? Entonces hablarán ustedes mismos o pasaremos a otra conciencia para que hable. Las 4 criaturas de bambú temblaban de miedo, sin atreverse a imaginar que todo en ellas estuviera controlado por una conciencia alienígena. De todas formas es todo lo mismo, vamos. Se habían dado por vencidos por completo. ¿Quieres ser parasitado hasta ese punto? Al escuchar esto, un monstruo de bambú lo miró fijamente. ¿Quién quiere ser parasitado? Pero si hablamos, ¿no nos parasitarán? No crean que no lo sabemos, la civilización parasitaria no deja a nadie indemne. Veo, no te preocupes, si cooperas bien, no serás parasitario. ¿Quién te creería? Tú mismo eres un parásito. ¿Cómo te atreves a decir semejante cosa? ¿No tienes miedo de que la madre te castigue? Un segundo después. Estallido, estallido, estallido. La madre dio saltos y brincos por su habitación, casi vomitando su última comida. «Bu, ¿por qué siempre soy yo la que soy lastimada? Chusien, ustedes, al igual que ella, son mis prisioneras. Aquí yo mando». Al ver esto, las 4 formas de vida de bambú quedaron aturdidas. «¿Qué? ¿La madre de la civilización parasitaria es tu prisionera? ¿Estás loco?» Pero al ver a la madre con la que jugaban como a un juguete, volando salvajemente y gimiendo a las órdenes de Chusien, le creyeron de inmediato, porque no había necesidad de engañarlos. Después, sus ojos al mirar a Chusien, estaban llenos de miedo. Este tipo era verdaderamente despiadado, incluso a la madre la habían tratado así. 289 Xingchen, estás intentando desafiar la voluntad del cielo. Capítulo 289 Xingchen, vas a desafiar la voluntad del cielo. Lo que sucedió a continuación fue sencillo. Una pregunta a una respuesta. Sin reservas. Chusien no tuvo tiempo de interrogarlos personalmente, dejando todo en manos de Chichi. Era de día y aún tenía que volver al trabajo. El edificio del Parlamento. En este momento, el presidente y el vicepresidente seguían en estado de ansiedad. No sabían a qué se refería Starfall con manejar la situación. Pero lo entendieron. Si las cosas salían mal, su civilización habría llegado a su fin. Ni siquiera tendrían tiempo para implementar el nuevo proyecto Spark. Fuiste demasiado impulsivo. ¿Cómo pudiste hacer esto sin previo aviso, jugando con el destino de toda la humanidad? ¿Quién será el responsable si algo sale mal? Incluso si Starfall asume la responsabilidad. ¿Cómo lo vas a soportar?
fumando un cigarrillo, el vicepresidente del Parlamento, autor de El imperio en el que nunca se pone el sol, reprendió a Joe Weil. En el pasado, no se habría atrevido a criticarlo. Pero ahora, la otra parte había actuado en secreto, manteniéndolos completamente al margen de la verdad. Fue como una partida de póker. Ni siquiera se habían dado cuenta, y ya habías puesto sus vidas en peligro. Si aún podía soportar esto, bien podría ponerse un caparazón de tortuga. Esta vez, Taarfol fue demasiado imprudente. Son seres alienígenas, una civilización mucho más poderosa que la de la Tierra. Ay, ahora solo nos queda resignarnos al destino. Este lío, si lo hubiera sabido, me habría retirado y habría pasado más tiempo con mi familia. El vicepresidente del Parlamento, representante de la nación romántica, suspiró, muy pesimista. En términos relativos, los otros tres grupos se mantuvieron bastante tranquilos. Oso polar, Grancia, Imperio americano. El recién nombrado oso polar, el vicepresidente, era un recién llegado y relativamente tímido, mientras que el representante de la Grancia, en su papel de presidente, se mostraba muy sereno. En cuanto al Imperio americano, vicepresidente del Parlamento, ya era el hombre de Starfall. Como país de inmigrantes antes de la catástrofe, su población era compleja. También era el lugar donde se reunían principalmente los Cheivals. Naturalmente, Starfall, al haber heredado las fuerzas principales de los Cheivals, tenía un gran poder de decisión en el nuevo Imperio americano. Representantes del Comando Central. En este momento, por supuesto, el corazón del gran orador Sia no era tan tranquilo como parecía en la superficie. Ay, esta generación era demasiado difícil de liderar. Internamente el poder de Starfall era inmenso, actuaban primero y reportaban después, y él no podía hacer nada al respecto. Externamente poderosos enemigos los rodeaban, y diversas crisis alcanzaban niveles destructivos. Para ser sincero, incluso quiso jubilarse en ese mismo instante. La situación era simplemente inmanejable, tanto los problemas internos como los externos eran irresolubles. ¿Qué hacer? ¿Abandonar? En tiempos de crisis, solo existe la responsabilidad. Aunque fuera inútil, tenía que intentarlo. Entonces preguntó, señor Joe Weil, quiero saber una cosa: si Starfall no logra solucionar esto, ¿cuál sería el peor escenario posible? Toda la humanidad huyendo, respondió Joe Weil, justo cuando estaba a punto de hacer otra pregunta. De repente, el cuerpo de Joe Weil tembló, se tocó el auricular y entonces apareció una sonrisa en su rostro. Comprendido, sí. Tras finalizar la comunicación, miró a los demás. La operación ha concluido y el interrogatorio está en marcha. Se entregará un informe a todos a más tardar mañana al mediodía. Podemos levantar la sesión de hoy. Al escuchar esto, todos se quedaron paralizados. Encima, interrogatorio, el imperio en el que nunca se pone el sol. El vicepresidente del Parlamento se enfureció visiblemente. ¿Qué hicisteis, Taarfol? ¿Qué sentido tenía capturar a esa marioneta del jefe de estación? Así es como hacéis las cosas, Taarfol. Descuidado, confundido. ¿Qué información sobre vida extraterrestre podría tener él? En su opinión, se asumía naturalmente que el sujeto interrogado era un terrícola, y solo unos pocos estaban relacionados con vida extraterrestre. Dice palabras tan jactanciosas, pero hace cosas tan tontas. No era solo el imperio en el que nunca se pone el sol, varios otros vicepresidentes del Parlamento también pensaban lo mismo, y una sensación de impotencia les invadió el corazón. Fue increíble. No debieron haber confiado en Joe Weil. ¿Qué clase de decisión tan estúpida fue esa? Señor Joe Weil, ¿no va a explicar esto? El gran orador Sia realmente no creía que Starfall fuera tan tonto. Joe Weil, ¿quién te dijo que estamos interrogando a esos traidores a la humanidad? ¿Quién es entonces? Gente, no se les puede considerar personas, ¿verdad? Son tan feos y tienen una opinión tan alta de sí mismos. Tras un momento de silencio atónito, todos se dieron cuenta de algo de repente. ¿Te refieres a esos de Marte? De lo contrario, ¿qué? En un instante todos sintieron que sus mentes se entumecían. Cielos, Tierra, Starfall, estás intentando desafiar a los Cielos. 290 Deslumbrante de nuevo. Capítulo 290 Deslumbrante de nuevo. En ese momento todos estaban demasiado conmocionados para hablar, o mejor dicho, no sabían qué decir. La organización del cúmulo estelar tenía una valentía inmensa. ¿Estaban locos? A través del paquete tecnológico obsequiado por la civilización del bambú, su fuerza era evidente y por un instante les heló la sangre. Si el miedo superaba la agradable sorpresa, ¿acaso no temían las represalias? Detrás de ellos había toda una civilización. Antes de que pudieran siquiera acusar a la organización del cúmulo estelar de actuar de forma temeraria,
Joe Weil fue el primero en hablar. Actualmente no se dispone de mucha información, pero se pueden confirmar 3 puntos. En primer lugar, la civilización Zerg se acerca y la Tierra está en peligro. En segundo lugar, esos monstruos de bambú no son amantes de la paz ni salvadores de la civilización, son simplemente perros callejeros. En tercer lugar, planean utilizar las vidas de toda la humanidad en la Tierra para retrasar la persecución de la civilización Zerg. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la oficina, dejando a un grupo de personas con la mente aún aturdida, procesando la información que acababan de recibir. Pasó un rato antes de que alguien hablara. ¿Es verdadero o falso? Desconocido. Si es así, merecen morir, merecen usar a la civilización terrestre como carne de cañón. Todos los presentes eran viejos Sourous. De hecho, durante el primer diálogo, no les impresionó en absoluto hablar de pacifistas, no se creyeron ni una sola palabra, y la lógica no se sostenía. Si fueran tan amables de verdad, no habrían esperado hasta ahora para llegar. Si su civilización hubiera sido muy fuerte, no habrían permitido que la civilización Zerg dividiera sus fuerzas hasta tal punto. Claramente, había muchos puntos cuestionables en su contenido. Ahora, según la información que Joe Weil acaba de proporcionar, todo tenía sentido. Perros callejeros huyendo y llegando hasta aquí. Querían que la Tierra sirviera de carne de cañón para retrasar a sus perseguidores. Por eso fueron tan generosos con la tecnología. Al día siguiente, mediodía, se reunieron de nuevo en la sala de conferencias y se distribuyó un informe del interrogatorio. Mierda, quieren conspirar contra todos nosotros, para hacernos luchar hasta la última gota de sangre de nuestra civilización. Tras leerlo, todos se indignaron. Si bien sentían cierta compasión por la difícil situación de la otra civilización, estaban igualmente furiosos por la intención maliciosa. Además del documento, también hubo testimonios en vídeo. No les quedó más remedio que creerlo y al mismo tiempo, respiraron aliviados. De esta forma, no habían ofendido a toda una civilización. Solo eran unos pocos perros callejeros, e incluso los habían capturado. Podría decirse que las acciones de la organización del cúmulo estelar habían eliminado por completo una preocupación persistente. Ahora, lo único que preocupaba era la inminente civilización Zerg. Según las estimaciones, 3 años como máximo. ¿Cómo se las arreglará la organización del cúmulo estelar con esos monstruos de bambú?, preguntó el presidente del Consejo de la Gran Sia. Este era el término utilizado por la organización del cúmulo estelar, e incluso había sido nombrado oficialmente. Prisión. ¿Podemos interrogarlos también una vez? Sí. ¿Y qué hay de esa nave espacial de color blanco plateado? Llegará mañana. Pueden desmantelarla si quieren, dijo Joe Weil con indiferencia. La organización se había llevado toda la tecnología, solo era una pequeña nave espacial. Ya no guardaba ningún secreto. Ante la generosidad de la organización del cúmulo estelar, todos quedaron con una profunda admiración. El mes anterior, debido a la llegada de la civilización alienígena, la opinión de mucha gente sobre la organización del cúmulo estelar había cambiado. Verás, por muy poderoso que sea, ante una poderosa civilización alienígena, aún tenían que fingir debilidad. Unirse a la organización del cúmulo estelar no parecía significar gran cosa, para ellos, no eran más que hormigas en el suelo. Pero ¿quién lo hubiera pensado? Un mes después, aniquilarían silenciosamente a toda la fuerza enemiga. El nombre de la organización del cúmulo estelar, la luz de la humanidad, volvió a brillar con intensidad. Aunque aún persistía la crisis lejana de la civilización Zerg, la crisis inmediata se había resuelto. De lo contrario, podrían haber sufrido graves consecuencias. Habrían sido víctimas de un complot sin siquiera saber lo que estaba sucediendo. 4 de marzo. Mañana. Los 4 monstruos de bambú fueron transferidos a la United Central, Departamento de Seguridad del Cuartel General. En este momento, sus extremidades habían sido reparadas, pero no tenían intención de escapar. Sus experiencias previas les habían hecho ver la realidad con claridad, una existencia que mantenía a la madre de la civilización parasitaria como mascota. ¿Quieres escapar? ¿Dónde? Una existencia capaz incluso de manipular el espacio dimensional a su antojo. Con un simple pensamiento, sus extremidades recién recuperadas quedarían aplastadas como panqueques. Como un dios, tras ser reparados sus miembros por segunda vez, se resignaron por completo a su destino. ¿Cómo te llamas? ¿Edad? ¿Dónde se ubica su civilización? Después de eso respondieron a todo con sinceridad. Solo omitieron cierta información sobre Chusien y la madre, aunque no sabían por qué, simplemente obedecieron. Un día completo. El interrogatorio había concluido. Coincidía con la información proporcionada por la organización del cúmulo estelar,
e incluso iba más allá, en lo que respecta a la cultura, la historia y muchos otros detalles de la civilización. Tras el interrogatorio fueron devueltos a la organización del cúmulo estelar, responsable de su encarcelamiento. De hecho, muchas personas también habían considerado la posibilidad de que la organización del cúmulo estelar ocultara algo, pero no profundizaron demasiado en el tema. En primer lugar, si no decían nada que podías hacer. En segundo lugar, de hecho habían resuelto la crisis que tenían entre manos. Interrogar a los propios monstruos de bambú era solo una formalidad, al menos para descartar la posibilidad de que la organización del cúmulo estelar falsificara vídeos o cosas similares. Actualmente, no hubo problemas con la información relativa a la civilización del bambú. Por lo tanto, la crisis de la civilización del bambú se consideró resuelta. Sin embargo, los preparativos bélicos de la Tierra no cesaron, incluso se aceleraron. Producción de armas, construcción de naves espaciales. La migración interestelar se desarrolló de manera ordenada. El proyecto Cortina de Acero continuó su ejecución, y una nueva ola de construcción de infraestructura se extendió a escala global. Chu Xien seguía tan ocupado como un perro, devorando planetas, trabajo del cuartel general, teletransportación y reclutamiento de trabajadores. A veces incluso ayudaba con la infraestructura en el espacio dimensional. ¿Un trabajador elegido? Oh Dios, muchas gracias por eso.